Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en este momento aquí presentes en este webinar. Quien les habla, Rafael Andrade, gerente de negocios de CCTI Corp, ¿no? Trabajamos con nuestro socio estratégico Actualizap, bien en Bolivia para temas de innovación. Y en conjunto estamos mostrando esta solución, bien, que es una solución de coyuntura, pero más allá también de solución de coyuntura, es una solución que gestiona y que administra protocolos de seguridad y salud en el trabajo. Obviamente el protocolo que en estos momentos más se está poniendo énfasis es el protocolo COVID definitivamente. Bien, voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación y vamos hablando sobre el tema. Si me confirman, Alejandra, si ya se puede visualizar, ¿no? Sí, ya podemos ver. Ok, muchísimas gracias. Bien, entonces nuestra solución es una solución que tiene dos vertientes. La primera es la parte móvil, que es una solución que la puedes descargar, correcto, del App Store o del Play Store. Bien. Y la otra es la parte de la plataforma de administración, que ahorita lo voy a explicar mejor, ¿no? Nuestra solución se llama iSafe, gestionando el bienestar de los colaboradores. Como CCTI Corp, pues nosotros somos, al igual que nuestros partners de Actualizap, somos también Core Partner de SAP y trabajamos bastante con temas de innovación en la región, ¿correcto? En la región Sudamérica, en particular en región norte y en Bolivia con nuestros aliados Actualizap. Bien, entonces voy a avanzar rápidamente acá la presentación. Bueno, había un poco el tema de nuestra forma de trabajo como CCTI, bien, pero voy a avanzar esta parte que más allá de lo que ya nos conocen, vamos a poder trabajar. Bien, entonces vamos de una vez a la presentación. iSafe es una solución, ¿correcto? Es una plataforma colaborativa que ante la coyuntura actual contribuye a la reactivación económica de su organización, garantizando no solo el bienestar del equipo laboral presencial remoto, sino también ayudará en el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Bien, cuando yo decía que también ayuda a otros protocolos, obviamente el protocolo COVID es el protocolo que nosotros configuramos en la solución, también hay otros protocolos también, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo que también la herramienta te puede ayudar. Sin embargo, ahorita más utilidad le vemos al protocolo COVID, que obviamente es el protocolo que las empresas deben utilizar para salvaguardar, ¿no? El bienestar y la salud de los colaboradores en este marco de retorno a la presencialidad y de retorno a las labores en empresas productivas. La solución iSafe, como decía, tiene dos componentes. El primer componente es un componente móvil, el cual el trabajador descarga en su celular, correcto, descarga en su celular la aplicación, se configura, hay una configuración que tiene que realizar, una validación que tiene que realizar el colaborador, bien, para poder determinar si es la persona que está indicando ser, para que los datos de la MAC address del móvil pues puedan registrarse en la plataforma, ¿correcto? El componente entonces es el componente móvil, el componente de la aplicación móvil, y el otro componente es la plataforma de monitoreo, ¿correcto? La plataforma de monitoreo, quienes tienen acceso, las personas que supervisan el cumplimiento del protocolo de seguridad que se ha establecido en la organización. Bien, es un desarrollo nativo móvil compatible con equipos iOS versión 10, ¿no? Para arriba, y Android versión 5.0 para arriba, ¿no? Funciona en modo online y en modo offline. Bien, el objetivo principal en este momento y primordial es monitorear la ejecución del protocolo de seguridad COVID-19 establecido, correcto, en las organizaciones en tiempo real. Permite el registro de actividades de prevención por parte de los empleados con una frecuencia definida medida. Por ejemplo, ¿no? Una de las actividades del protocolo COVID es que el colaborador todos los días antes de dirigirse al centro laboral se haga un test de sintomatología para validar, ¿no?
para determinar si es que en función a los resultados de este test de sintomatología, el colaborador tiene autorización o tiene luz verde para dirigirse en ese día al centro laboral. ¿Correcto? Es un protocolo, por ejemplo, una actividad que se puede manejar. También posee el registro de evidencias, ¿correcto? El registro de evidencias utilizando fotografías, videos y audio. Este registro de evidencias, en paralelo al protocolo, es un registro en el cual, por ejemplo, si hay una actividad, por ejemplo, hay una actividad en el cual el colaborador tiene que, por ejemplo, lavarse las manos, ¿correcto? Lavarse las manos antes de ingresar al área laboral. Bien, y de repente el colaborador llega y ve que no hay alcohol en gel de repente, por ejemplo, se acabó. Entonces puede registrar, ¿no? Sin necesidad de estar llamando, comunicándose de repente con el área respectiva, puede registrar esta evidencia indicando que no hay alcohol en gel en los servicios del almacén número tal, y esto automáticamente se dirige a la plataforma alertando a las personas que solucionan este tipo de percances para que puedan notificarse y puedan solucionar el inconveniente de manera inmediata, ¿no? Entonces, y no solamente este tipo de evidencias, también puede registrar una evidencia, por ejemplo, ¿no? Hay un protocolo que indica que debes entrar con mascarilla, entonces evidencia que lo estás haciendo, entonces puede tomar una fotografía, ¿no? Para poder enviarlo a la plataforma y registrar que está entrando con mascarilla o con algún EPP de repente que tendría que tener el colaborador dependiendo del área laboral, dependiendo el lugar donde va a trabajar. Bien, brinda geolocalización en tiempo real permitiendo monitorear la ubicación física y la proximidad entre los colaboradores en espacios compartidos, ¿no? Bien, esta parte que está acá, bueno, la geolocalización es algo pues ya que siempre se ha utilizado y que no es nada nuevo. Bien, pero nos va a permitir saber si es, por ejemplo, si es que hay un distanciamiento no permitido, te ayuda a saber en qué lugar se registró este distanciamiento no permitido. Por ejemplo, estamos en una empresa que tiene 3 o 4 almacenes donde hay colaboradores, entonces si es que la plataforma me alerta que está habiendo distanciamiento no permitido, entonces me va a indicar dónde se está produciendo o en qué almacén se está produciendo este distanciamiento no permitido. Y cuando hablo de distanciamiento, ¿correcto? Es que la solución nos va a permitir controlar bien este distanciamiento social utilizando tecnología Bluetooth, ¿correcto? Pero no el protocolo que nosotros conocemos, ¿no? Que es el que yo enciendo, lo pongo en modo visible. No. Es un protocolo que es un subprotocolo, ¿correcto? Que se llama BLE, que es Bluetooth Low Energy. Es un protocolo que trabaja en background. El teléfono puede estar en pantalla negra, en stand-by, ¿no? Y el BLE sigue activo. Y eso es lo interesante porque la aplicación está constantemente monitoreando a otros dispositivos que tengan iSafe y está en un tema de verificación de cercanía. Esto, ¿cómo se hace? Se hace a nivel de intensidad de señal. Si hay 2 dispositivos o más dispositivos que iSafe detecte que tiene un nivel de intensidad de señal alta, entonces esto se convierte a medida bajo un algoritmo y automáticamente, si es que está dentro de una medida no permitida, por ejemplo, 1 metro, 1,5 metros, de acuerdo a cómo se configure, automáticamente alerta, uno, al trabajador, ¿correcto? Indicándole que hay un distanciamiento no permitido, ¿correcto? En ese momento, y otro también lo lanza a la plataforma, ¿correcto? Guardándolo en la base de datos en tiempo real para que podamos tener el registro de este distanciamiento no permitido de que se realizó en la localización tal, el día tal, la hora tal, y lo más importante, qué personas fueron las que estuvieron en este distanciamiento no permitido, ¿correcto? Entonces, como dice la presentación, ¿no? Identifica el nivel de proximidad entre colaboradores en espacios compartidos, ¿correcto? A través de alertas en tiempo real con la respectiva geolocalización e historial de desplazamientos. Y por último, la plataforma nos va a brindar, esto es para los administradores y para las personas de la organización que monitorean el cumplimiento, nos va a permitir elaborar cuadros estadísticos y analíticos en función de las evidencias y a las incidencias reportadas. ¿Correcto? Entonces, esto es en términos generales lo que hace nuestra solución. Bien, por ejemplo aquí tenemos, por ejemplo, algunas
pantallas de la propia solución, ¿no? En donde, por ejemplo, la primera vez que yo me registro, ¿correcto? Hay un tema de integración. Nuestra solución iSafe puede trabajar con integración, como también puede trabajar en standalone. Quiere decir que, por ejemplo, la organización nos da su maestro de empleados y nosotros los cargamos bajo un formato, un Excel, los cargamos directamente a la nube. Bien, para que la solución no tenga que estar integrándose con el ERP del cliente, ¿correcto? Pero si es que el cliente me dice, nosotros tenemos mucha rotación de personal y para estar dándote a cada momento la base de datos actualizada, mejor hacemos una integración. Entonces, también nuestra solución puede integrarse a cualquier ERP, bien, sea un sistema SAP, sea un sistema legado, sea un sistema de terceros, sea un sistema in-house, bien para poder validar contra la base de datos o contra el maestro de empleados alguna conformidad de data que se tenga que manejar a nivel de cargos, a nivel de perfiles que tendrían que estar guardados en nuestra solución, en la nube en este caso. Entonces, por ejemplo, aquí hay unas pantallas en donde, por ejemplo, también nos permite la primera vez registrar, por ejemplo, enfermedades preexistentes, ¿no? Porque las personas que están con enfermedades preexistentes se encuentran en estos grupos de riesgo, que se le llama, ¿no? Para poder determinarlo, ¿no? Por ejemplo, ahí en la pantalla dice, pues selecciona qué múltiples opciones, ¿no? Tienes hipertensión, diabetes, obesidad, asma, qué sé yo, afecciones cardíacas. Esto es completamente configurable, por cierto, ¿correcto? Porque alguien me dijo, Rafael, yo veo ahí inmunodependencia, VIH, SIDA, creo que eso no tiene mucho que ver, ¿correcto? Es cierto, sí, no tiene mucho que ver porque está normado, creo que las enfermedades preexistentes que ponen en riesgo a las personas para el tema COVID, ¿correcto? Para el tema COVID. Sin embargo, en algún momento nos pidieron agregar más opciones, ¿no? De cara a que puedan tener en la plataforma un historial de personas que tienen, por ejemplo, hepatitis o problemas con el riñón, etc. Entonces, esto siempre subrayando que es un tema netamente configurable. ¿Listo? Luego también tenemos, por ejemplo, el test de sintomatología. Este test de sintomatología es una de las actividades del protocolo, ¿correcto? Que se configura en la solución. Entonces, está configurado para que todos los días tú tengas que registrar el test de sintomatología, ¿no? Tienes tos, dolor de garganta, dolor de cuerpo, y hay una serie de respuestas, si no, que nos van a permitir obtener un puntaje, y de acuerdo a ese puntaje determinar un semáforo verde para que sí hoy puedes ir a laborar sin ningún problema, o de repente una precaución, o de repente un rojo, ¿no? Porque de repente las respuestas nos indican que hay una posible evidencia de que este trabajador está en riesgo de tener síntomas, ¿no? de COVID, por ejemplo, ¿no? Y la plataforma lanza obviamente la alerta a las personas autorizadas, ¿no? Para poder tomar acciones que estén dentro del plan de acción de la organización. ¿Correcto? Por ejemplo, acá es donde yo les decía, correcto, que tenemos el registro de incidencias. Puedo también yo registrar evidencias como fotografías, videos y audios para determinadas actividades. Por ejemplo, el uso de la mascarilla, por ejemplo, el uso de un EPP, ¿correcto? Para que se pueda evidenciar con algún tipo de estas anotaciones que indiqué, que se está ingresando al área laboral con las medidas correspondientes o con los EPPs que se solicitan o con los EPPs correspondientes. Y también lo que les comentaba, ¿no? Que de repente una de las actividades sea un lavado de manos, o de repente sea de repente que en la entrada de la puerta del área de producción hay un alcohol en gel que todos tienen que entrar, y de repente yo llego y veo que ya no hay. Entonces yo puedo en ese momento entrar a la solución iSafe y reportar esa incidencia, ¿no? Por ejemplo, ahí en la derecha vemos recurso dañado, avería en laboratorio de servicio, yo puedo poner faltante de recursos, no existe alcohol en gel en el área tal, ¿no? Aceptamos, incluso puedo registrar una foto para evidenciar lo que estoy indicando, y al momento de aceptar automáticamente la información pasa a la plataforma, notificando obviamente a las personas encargadas, ¿no? De poder surtir nuevamente esto, ¿no? Y no solamente para eso, también puede ser que pueda registrar algún incidente que no tenga nada que ver con el protocolo, por ejemplo, alguna máquina, alguna operatividad, algún repuesto de repente que no esté en ese momento, un faltante de algo, un faltante de materia, se puede utilizar
para diferentes incidencias, no solamente de tipo COVID, de cumplimiento COVID, sino también otras incidencias que impiden de una u otra manera el desenvolvimiento del cumplimiento de las labores del colaborador en la organización. Correcto, es muy importante recalcarlo porque en algunas ocasiones nos dijeron, oye, ¿y puedo yo registrar, por ejemplo, alguna máquina dañada o solamente es COVID, ¿no? Entonces, la indicación está ahí. Podemos registrar incidentes que no tienen que ver con COVID, sino con incidencias que restringen la operatividad, ¿no?, de la labor diaria del colaborador, ¿correcto? Entonces, es importante que lo puedan conocer de esa manera. ¿Listo? Entonces, acá está lo que yo les comentaba, el tema del distanciamiento, ¿no? La geolocalización del personal de trabajo en remoto, ¿no? Y con alerta de proximidad de colaboradores en espacios compartidos. Como decía yo, esto es una tecnología BLE que se ha programado dentro de nuestra solución iSafe, ¿no?, que permite monitorear en constante monitoreo, ¿correcto? Constante monitoreo y enviando información a la nube en cuanto detecte distanciamientos no permitidos, ¿no? Entonces, si es que, por ejemplo, ¿no?, me indica, me notifica el dispositivo que estoy en este momento en un distanciamiento no permitido con otro dispositivo, ¿no? ¿Correcto? Y también, pues, en luz verde lo que sí está permitido. Ahora, con respecto a esta parte, voy a adelantarme de repente algunas dudas que puedan tener, ¿no? Y que nos han preguntado ya que esta solución ya tiene unas 3 semanas, casi 4 semanas de haber sido lanzado, y obviamente ha pasado por un proceso de maduración, ¿correcto? Tanto a nivel operativo, ¿no?, como a nivel funcional, y alguna información que nuestros clientes nos han compartido o nos han hecho saber, ¿no?, para nosotros a través del laboratorio del equipo de innovación poder obtener estos datos para poder responder estas consultas. Por ejemplo, una de ellas decía, Rafael, si la solución está constantemente enviando información a la nube, entiendo que está haciendo uso de datos, ¿correcto?, de Internet. Ahora, el colaborador puede decir, oye, pero si la solución se va a consumir mis megas, se va a consumir mi saldo de datos, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho la siguiente prueba. Hemos hecho una prueba de un dispositivo en distanciamiento no permitido con 20 dispositivos, ¿correcto? Con 20 dispositivos, esto lo hicimos en un piloto en una empresa aquí, enviando información constantemente 8 horas diarias por 5 días por 21 días, ¿correcto? Entonces, el consumo registrado fue aproximadamente de 38 megas en el mes, 38 megas en el mes. Entonces, señores, estamos hablando de un consumo de datos prácticamente imperceptible, ¿correcto? Y esto que nosotros juntamos los celulares para que esté registrando distanciamiento no permitido y esté enviando constantemente información, ¿correcto? Entonces, por ese lado, ¿no?, el consumo de datos que utiliza iSafe para enviar es, como le digo, la palabra creo que correcta es imperceptible, porque creo que enviando un video, enviando audios, en 1 o 2 días se consumen esos megas, ¿no? Entonces, pero si hablamos en el mes, obviamente creo que estamos hablando de una cantidad mínima, ¿no?, de consumo de datos, ¿correcto? Entonces es importante que lo conozcan para que lo puedan tener en cuenta, ¿no? Lo puedan tener en cuenta. Entonces, esto es alguna de las preguntas. Si es que hay algunas, por favor, con la confianza del caso, las escriben ahí, Alejandra me las va a estar comunicando posteriormente para poder responderlas. ¿Listo? Entonces, toda la información que iSafe envía a la plataforma, obviamente se va guardando, ¿no?, en la plataforma, que es una plataforma cloud, y que tienen acceso, obviamente, las personas que monitorean, como decía, pues, este control. Va por un tema más social, ¿correcto?, ¿no?, que reglamentario, definitivamente. Bien, que las empresas tienen, pues, obviamente, que tener la tranquilidad de que los colaboradores están siendo monitoreados, ¿no?, para poder evidenciar
si es que hubiera en algún momento una evidencia de algún riesgo de algún colaborador, tomar las medidas y acciones necesarias. Por ejemplo, supongamos que, ¿cómo ayuda también esta parte? A ver, supongamos que César Pérez, ¿no? Todos los días hace su prueba su test, por ejemplo, de sintomatología, y en el día 10, por ejemplo, hace la misma prueba, pero sin embargo coloca unas respuestas que estarían evidenciando que esta persona estaría en un riesgo de tener la enfermedad, tener el COVID. Entonces, obviamente se acciona primero la cuarentena, ¿correcto? Primero la cuarentena para esta persona, pero no solamente eso, porque yo voy a poder, la organización va a poder entrar a la plataforma, buscar a este empleado y poder determinar con qué personas en un rango de 5 días, de 6 días o de 7 días tuvo un distanciamiento no permitido. Con qué personas este personaje tuvo un distanciamiento no permitido, ¿para qué? Para saber, ¿no? O para tomar alguna acción de observación especial a estas personas que en algún momento tuvieron un distanciamiento no permitido con esta persona que en este momento se encuentra en un riesgo o en una evidencia de contagio. Entonces, la plataforma te va a poder mostrar el historial de distanciamientos no permitidos de cualquier empleado, ¿no? Entonces, lo interesante es que en la plataforma te va a decir qué persona es. No te va a decir es el celular tal, sino te va a decir qué persona es, porque al momento de que uno se registra, obviamente, se registra el equipo, pero a su vez se asocia con qué persona, ¿no? Con qué persona está asociado a este equipo. ¿Ok? Entonces, algunas de estas pantallas, ¿correcto? Son las pantallas del monitoreo y ahorita les voy a mostrar mejor en vivo esto, pero igual quiero que veamos esto. Tenemos control de distanciamiento, tenemos seguimiento de la autoevaluación, tenemos el monitoreo de incidencias y tenemos el tema de la exportación de datos, ¿no? Cuando hablo de exportación de datos, esto quiere decir que en algún momento un cliente nos ha dicho, oye, yo puedo bajar esta información porque ya, ok, tú haces algunos dashboards, ¿correcto? Pero yo en Excel hago unas tablas dinámicas porque son unos informes que me pide recursos humanos. Entonces, hemos colocado la opción para poder descargar la información en Excel y que las personas de recursos humanos puedan hacer con esa información, a crear de repente algún tipo de otros datos que podrían estar fuera del formato que nosotros acá utilizamos. Entonces, por eso es que va esa opción. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos el tema de las alertas, ¿no? El tema de las alertas, la plataforma te va a indicar, ¿correcto? Te va a indicar que hay un distanciamiento social no permitido de tales personajes, ¿no? ¿Correcto? También vamos a poder, por ejemplo, tener la plataforma configurada para que podamos monitorear por sede, ¿no? Por sede, por almacén, por laboratorio de producción, por oficina, etcétera, ¿no? Bien, por filiales, ¿no? También se puede manipular y se puede configurar para que se pueda manejar de esa forma. Bien, entonces acá, por ejemplo, tenemos un gráfico de cumplimiento y no cumplimiento del distanciamiento y, por ejemplo, también podremos saber qué trabajador tiene un top, ¿no? Qué trabajador es el que tiene una elevado porcentaje de incumplimiento y podríamos entrar a ver dónde y con quiénes se está realizando distanciamiento no permitido, ¿correcto? En un determinado rango de tiempo. Bien, entonces, por ejemplo, acá yo he ingresado a revisar, ¿no? A revisar con qué personas, por ejemplo, he entrado a revisar a Javier Matsuoka Díaz, que está arriba en el lado superior izquierdo, y acá veo con qué personas ha tenido contacto, ¿no? Miguel Martínez, Javier, ¿no? Nelis Nealán, Natalie Ibáñez, etcétera, etcétera, ¿no? La fecha referencial, ¿no? Y la hora, ¿no? En que fue obviamente registrado o indicado como un distanciamiento no permitido, un distanciamiento permitido. También la plataforma nos va a poder hacer un seguimiento de todos los formularios, ¿correcto? De todos los formularios que se registran, ¿no? Que se encuestan con la herramienta, ¿no? Por ejemplo, de la sintomatología a todos los colaboradores en forma diaria, por ejemplo, ¿no? Incluso puedo saber qué personas no cumplen con este
test o con esta encuesta, ¿no?, de sintomatología. Sin embargo, nosotros consideramos que esto debe ser un tema obligatorio y que si en la plataforma no está la respuesta de ese personaje, no debería ingresar a trabajar hasta que haga ese test, ¿no? Pero en algunas empresas nos dijeron, déjalo abierto, correcto, pero eso sí, queremos saber, de repente, a ver, el horario de ingreso de los trabajadores a la planta es a las 8 de la mañana, a las 8:05 o a las 8:10 el supervisor ingresa a la plataforma y visualizará qué trabajadores no han cumplido con el formulario de sintomatología, por ejemplo, y ver quiénes son. Y sobre eso tomar algunas acciones. Bien, es importante entonces que lo conozcan. Pero yo quiero mostrarles la plataforma como tal, ¿correcto? Se la voy a mostrar en vivo. Bien, se la voy a mostrar en vivo. Esta es la plataforma de monitoreo, ¿correcto? En uno de los clientes que estamos haciendo acá un piloto, ¿correcto? Un piloto con un determinado grupo de trabajadores. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá vamos a entrar a control de distanciamiento. Bien. Para poder visualizar lo que les comenté hace un momento con respecto, pues, a este distanciamiento que tendría que haber. Voy a elegir un rango de fechas, por ejemplo, ¿no? De 5 días. Bien, para poder visualizar acá. Bueno, acá tengo áreas, pero bueno, no las voy a nominar. Acá tengo, por ejemplo, ¿no?, trabajadores con cumplimiento y con incumplimiento, ¿no? Por ejemplo, incumplimiento, si yo ingreso, puedo ver quiénes son los operadores. Bueno, acá hay un tema de vacío de datos, ¿no? Quiénes son las personas que no están en este momento cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, acá hay incumplidos, ¿no? No cumplidos, trabajadores, por ejemplo, que no han cumplido con el licenciamiento. Vamos a ingresar por acá. Y también podemos ver, ¿no? La información de este trabajador, documento, provincia, dirección, ¿no? Cuáles son sus indicadores de este trabajador, ¿no? Cumplimiento, ¿no? 96.3, incumplimiento 3.60, ¿no? Cuáles son en los últimos 10 días, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las evaluaciones incompletas, bueno, tiene 2 evaluaciones completas, y con qué personas, por ejemplo, ha estado en algún contacto, a un distanciamiento no permitido, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero también la lectura referencial es importante, porque en esta lectura referencial, yo puedo visualizar, pues, si es que cumplió o no cumplió el distanciamiento, ¿no? El distanciamiento no permitido, ¿no? Yo puedo ver, por ejemplo, acá, un segundito, por favor. Correcto, por ejemplo, ahí puedo ver, por ejemplo, los distanciamientos, correcto, que hubieron. Bueno, aquí son distanciamientos que se ha cumplido. Incluso, como decía, no puedo ver yo incluso en dónde se realizó ese distanciamiento, ¿no? Permitido o no permitido, ¿no? Automáticamente por efectos de la geolocalización de iSafe. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Ok, entonces esto es con respecto al control de distanciamiento. Bueno, contactos, dispositivos de personas contactadas, contactos, por ejemplo, de repente de datos médicos, si los hubiera, o algún tipo de información referencial de este trabajador, ¿no? Obviamente este es data fake, ¿no? Que hemos estado trabajando, ¿sí? Para que podamos nosotros manipularlo. Bien, por ejemplo, acá nosotros estamos entrando al seguimiento de la autoevaluación, por ejemplo. Voy nuevamente a buscar un rango de fechas, correcto, para que podamos visualizar, ¿no? Visualizar los formularios de sintomatología, por ejemplo, ¿no? Sin riesgo, por ejemplo, ¿no? Riesgo moderado, riesgo alto, 3 formularios incompletos. Y acá hay un tema de incumplimiento, ¿no? Por ejemplo, acá hay un incumplimiento de formularios no registrados, ¿no? Con información no registrada, ¿no? También tenemos indicadores por respuesta, ¿no? Por ejemplo, las preguntas normales de COVID, tos, pérdida de olfato, ¿no? ¿Cuál es la sintomatología
más, de repente, frecuente en los trabajadores, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, ¿no? Y acá tenemos la relación de los trabajadores, ¿no? Y la recomendación o el estatus, ¿no? Que habría por el tema del resultado del protocolo, en este caso, ¿no? Entonces yo podría incluso visualizar, pues, en incumplimiento, ¿no? El listado de incumplimiento, por ejemplo, acá, qué personas son las personas que no han cumplido, bien, con el llenado de este formulario, ¿no? Como yo elegí un rango de fechas, pues me salen las fechas y me dicen, oye, ¿de qué fecha quieres ver, no? Pues ahí también puedo ver qué personas no han cumplido con este protocolo para que podamos de repente tomar alguna acción, ¿no? Como decía, ¿no? Si de repente el horario es a las 3, ¿no? Entonces, de entrada es a las 3:10, por ejemplo, estoy entrando a la plataforma y visualizando qué colaboradores no han, ¿no? hecho su test de sintomatología, por ejemplo, ¿no? Que debe ser uno de los pasos más importantes que se deben tener en cuenta al momento de poder monitorear el estado de salud, ¿no? Del trabajador que se encuentra en ese momento prestando el servicio, ¿no? En la organización. Ok, entonces estamos entrando al monitoreo de Hola. incidencias. Hola. Sí, hola. Sí, ok, sí me escuchan, ¿cierto? Sí, Ok. sí, te escuchamos. Hay Ok, una ok. conversación. Hola. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, entonces estamos en el tema del monitoreo de incidencias reportadas, ¿no? Incluso acá en la plataforma te dice, por ejemplo, cuáles son pendientes y cuáles están resueltas. O sea, quiere decir que hay una trazabilidad. Por ejemplo, si yo, trabajador, mandé una incidencia que indicó que no hay gel, ¿no? Esta incidencia, yo como trabajador cumplí simplemente con enviar la evidencia, ¿no? La plataforma ya notificó, correcto, que esta evidencia a las personas encargadas del tema, y las personas pues llegan o de repente puedan tomar la acción de poder reemplazar o colocar ese alcohol en gel que faltaba, y en la plataforma pueden indicar que ya fue resuelta ese incidente, ¿no? Entonces acá hay resueltas, acá hay pendientes todavía, que podría llegar a un nivel, ¿no? A un nivel mayor de supervisión para poder determinar, por ejemplo, qué incidentes están pendientes a la fecha, ¿no? Entonces es el tema, ¿no? Y también se puede revisar, obviamente, el tema de incidencias reportadas, los gráficos de incidencias por los últimos días, por área de repente, por proyecto, bien, o los trabajadores también que han registrado la incidencia, ¿no? Sin resolver, resueltas, etc. Entonces es importante que lo puedan trabajar para que puedan ir a revisar también, ¿no? Recurso dañado, estado pendiente, etcétera, etcétera. Son pruebas que se están realizando, ¿ya? Para que podamos nosotros tener en cuenta que también la herramienta nos va a permitir poder registrar este tipo de incidencias, ¿no? Incidencias que tienen que ver con cumplimiento de protocolos COVID y también incidencias que no tengan que ver de repente con protocolo, pero sí tienen que ver con la operatividad, ¿no? De las labores de un determinado colaborador, ¿no? Esto es lo que les comentaba, ¿no? Que nos decían, Rafael, ¿y tú crees que se pueda ver, podamos bajar la información, ¿no? De pronto para tener, ¿no? En Excel, por ejemplo, para yo poder hacer algunas tablas y nada, unos cuadros que ya tengo preconstruidos, ¿no? Bien, para poderlo trabajar, es factible también, ¿no? Puede ser por trabajador, puede ser por todos los trabajadores. Si quieres, por ejemplo, descargarte el tema del licenciamiento, el tema de los incidentes, el tema de la autoevaluación, etcétera, es factible, ¿correcto? Porque ya nos han pedido anteriormente esta parte. Bien, eso es un poquito en términos generales, ¿no? La presentación que quería compartir el día de hoy con ustedes, ¿correcto? A efectos de que podamos tener, pues, trazabilidad, ¿no? De todas las operaciones, o mejor dicho, de todas las personas que trabajan en un área laboral, ¿correcto? Y que de una u otra manera las organizaciones deberían poder monitorear a sus colaboradores, y qué mejor que una herramienta tecnológica que nos ayude a cumplir con este objetivo, ¿no? Y más que un tema normativo, un tema social, ¿no? De tener la tranquilidad de que los colaboradores estén monitoreados para poder salvaguardar, obviamente, la salud y evitar y minimizar los riesgos a nivel de contagio que puedan haber. Obviamente, cuando el colaborador sale de la organización, termina la labor,
¿no? No es responsabilidad de la organización, ¿correcto? Ya es responsabilidad del empleado, ¿no? Y si me preguntas, por ejemplo, si iSafe sigue monitoreando a la persona cuando sale fuera del horario laboral, entonces podríamos decir dos cosas acá, ¿no? La primera es que cuando termina, bien, podría haber un protocolo, una actividad, ¿correcto? De repente de responder, pues, algún tipo de encuesta o de test al momento de que sale y con eso podría estar desactivando la aplicación. Sin embargo, la aplicación no manda información, ¿correcto? No manda información cuando detecta que no hay ningún tipo de evidencia ni de distanciamiento. O sea, por ejemplo, a ver, yo estoy en mi casa con iSafe, ya regresé y me olvidé de apagarlo o de desactivarlo, qué sé yo, pero como la herramienta no va a detectar distanciamiento con otro iSafe de la misma organización, entonces no va a haber problema. Por ahí nos preguntaron, Rafael, ¿qué pasa si en mi casa somos dos hermanos? Él trabaja para una empresa A, yo trabajo por una empresa B, y estas dos empresas han adquirido iSafe, por ejemplo, ¿no? Entonces, si estos dos equipos se acercan, enviarán información, ¿no? ¿Enviarán reportería de distanciamiento no permitido? La respuesta es no. iSafe se configura para que miembros de una organización o de una razón social o de una sociedad puedan tener este tema de envío colaborativo entre los dispositivos iSafe configurados para esta sociedad. Entonces, si es que otra persona tiene iSafe por otra empresa, no va a detectar ni va a enviar ningún tipo de información con respecto a otro equipo que tenga iSafe de otra sociedad o de otra empresa. ¿Correcto? Lo digo porque ya no hicieron esa consulta en algún momento. Bueno, entonces, nada, quisiera saber, obviamente, si hay alguna pregunta. Damos pase a las preguntas. Entonces, Alejandra, ¿me puedes ayudar si hay alguna para poder responder y poder absorber sus dudas? Ok, bueno, les recordamos que por favor escriban las preguntas en el chat. Sí, tengo una pregunta que me hicieron en privado, que es, ¿en cuánto tiempo se implementa esta solución? Ah, importante. Gracias, Alejandra. Esta solución es una implementación muy rápida en realidad, ¿no? Esta solución iSafe se puede implementar aproximadamente entre 3 a 5 días, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿No? El procedimiento, ¿no?, de implementación, más que implementación, es configuración. ¿Por qué? Porque tenemos que configurar el protocolo COVID, ¿correcto? Entonces, si en la empresa el plan de acción es que el protocolo tenga que registrar test de sintomatología, tenga que registrar, por ejemplo, te lo decía lo siguiente, en una empresa, ¿no?, mi plan de acción es que se registre el test de sintomatología al momento que inicia labores y al momento que finaliza labores, ¿correcto? Quiero saber el estado de salud de mi colaborador al entrar y al salir de la empresa. Pero en otra empresa, en otra sociedad, me dicen, no, Rafael, solamente configura para que el test de sintomatología se realice al momento antes de ingresar al área laboral. Entonces, como son planes de acción que toman las organizaciones de acuerdo a la naturaleza de su operación, es que nosotros tenemos que configurar de acuerdo a ello, ¿no?, las actividades que tiene que ir en el protocolo, ¿no? Por ejemplo, supongamos un tema de obreros. Por ejemplo, el horario de almuerzo es de 1 a 2. Entonces, hay una actividad que es el lavado de manos, ¿no? 1 p.m. o 5 minutos antes de la 1. Y 5 minutos antes de las 2. Por ejemplo, solo estoy poniendo ejemplos, ¿no? No todas las empresas lo harán, algunas sí. Entonces, nosotros tenemos que configurar esas actividades en la herramienta para poder activarlas y que notifique qué es lo que tiene que hacer el colaborador durante el día con iSafe. No hay otra manera de controlar, señores, que tener la información. Y la información está ahí. Solamente que iSafe es la herramienta que nos ayuda a extraer esta data, obviamente, mucha ingresada por el usuario, mucha calculada a través del distanciamiento y enviarla a esta plataforma, ¿no? Entonces, la implementación es rápida. Si es que estamos hablando de integración, como decía yo, ahí podríamos de repente tener alguna demora en el tema de la integración para desplegar, por ejemplo, un web service, de repente un API, un OData,
¿listo? Pero como regla y base principal, nosotros nos podemos integrar con cualquier ERP, SAP, no SAP, legado, in-house, etcétera, ¿no? Entonces, por ese lado, podría, o si no, de repente es una carga rápida, ¿no? Rafael, acá está mi Excel con mis empleados, mis 500 empleados, entonces nosotros lo subimos a la nube, ¿correcto? Y ya lo podemos configurar rápidamente, ¿no? Entonces, el tiempo óptimo, ¿no? El escenario ideal es 3 días, pero es de 3 a 5 días. Muchas gracias, Rafael. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes. ¿Cuál es el precio? ¿Es por usuario? Sí. Aquí a nivel de pricing, sí, yo soy obviamente el consultor, en este caso funcional de la aplicación. Para temas de pricing, sí tienen que trabajarlo directamente con nuestros socios Actualizap. Bien. Hay modelos por cantidad de usuarios, definitivamente, ¿no? Por ejemplo, una solución de este tipo que controla, por ejemplo, 300 empleados, ¿no? Obviamente dista mucho de una que controla a 1000, a 2000 o a 3000 empleados, ¿no? Definitivamente hay modelos, ¿no? Hay modelos que junto con Actualizap se han trabajado para poder ofrecer al cliente la mejor oferta, ¿no? Entonces, en este momento, dar un número así es un poco, de repente, no ideal en este momento, pero sí me gustaría que ese tema lo puedan manejar directamente con nuestros socios de Actualizap, ¿no? Nosotros, todo lo que tenga que ver con el producto y el tema comercial de despliegue es con nuestros socios de Actualizap. Sí, pero sí hay modelos, obviamente hay modelos acotados y hay modelos obviamente también para una gran cantidad de empleados en realidad, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Por el momento no existe ninguna otra pregunta en el chat. Les damos un poquito de tiempo. Mientras tanto, indicarles que si ustedes tienen el interés de poder cotizar esta solución, puedan escribirnos, ya sea al correo que estoy poniendo acá, a sanchez@actualizabolivia.com, o al celular 706-65514, para que podamos proceder con el tema de la cotización. Sí, también agregando un poco sobre lo que dice Alejandra, importante que si desean una cotización puntual, en el correo indiquen la cantidad promedio de colaboradores que estarían monitoreando, que se estarían monitoreando por nuestra solución, por la solución iSafe, ¿no? Es importante de esa manera medir un poquito el tema comercial para que nuestros socios de Actualizap puedan tener esa información, porque es importante, ¿no? Como decía hace un momento, es distinto un número para 300 colaboradores que un número para 1000 o 2000 o 3000 colaboradores, ¿no? Perfecto, Rafael. Creo que no hay más preguntas. Sí, bueno, entonces solamente subrayar dos cosas, Alejandra, si me permites un momento para poder terminar acá la presentación. Claro que sí. Bien, algunas consultas que por ahí algunos clientes nos han hecho, ¿no? Importante que lo tengan presente. A nivel de consumo de datos ya resolví esa incógnita. Otros me decían, Rafael, ¿y hay que tener el Bluetooth visible, no? No, la respuesta es no, no hay que tener el Bluetooth visible, ¿correcto? Bien. Creo que hay temas de emparejamientos, ¿no? Que con eso no trabajamos. Como decía, nosotros trabajamos con un protocolo que se llama BLE, que es un protocolo Low Energy, bien, y que no tiene implicancia que esté el Bluetooth visible, ¿no? Porque igual eso consume demasiada batería. Otro tema también que nos preguntaban es el tema de la batería, ¿no? De la batería, si es que con esta herramienta que está monitoreando constantemente y enviando información a la nube, podría impactar en la duración de la batería. Bueno, en realidad, el consumo que toma iSafe del 100% de la batería
es aproximadamente 2.5% en momentos en que envía distanciamientos constantes, ¿no? En esta prueba que hicimos, correcto, en esta prueba que hicimos de envío constante durante 8 horas por 21 días, el rendimiento de la batería, correcto, diario, era que consumía aproximadamente iSafe, era aproximadamente un 2.7 o 2.5%, ¿no? Del total del día, ¿no? Entonces, hay un consumo, sí, pero es un consumo también muy bajo gracias a este protocolo BL que estamos utilizando. Y como parte final, ¿no? Solamente indicar que esta solución la estamos promocionando. Hay algunas ofertas, obviamente, de lanzamiento que ya les comentarán nuestros amigos de Actualizar cuando ustedes soliciten alguna cotización, ¿no? Estamos trabajándola también en Norte, en Ecuador, en Colombia, en Centroamérica también estamos lanzando una versión en inglés, bien, y en Bolivia con nuestros partners de Actualizar. También estamos trabajándola en Argentina, ¿no? En Uruguay. Entonces, dado a que obviamente el tema coyuntural creo que va a afectar y afecta y está afectando a todos los países de la región, ¿no? Y Sudamérica, correcto, Sudamérica no es ajeno a esta realidad definitivamente. Somos países hermanos, que tenemos muchas similitudes en problemas económicos, en problemas de gestión social, etcétera, y que el impacto obviamente va a ser bastante alto de esta coyuntura, de esta pandemia definitivamente, pero sin embargo, con estas herramientas podríamos ayudar a las organizaciones a que tengan un control un poco más, se puede decir, más fino, más preciso, con este tema tan importante y vital que es la salud y la vida de las personas. Acá en Perú, solamente por ponerles un ejemplo, existen normativas, ¿no? Que incluso hasta sancionan a empresas que no están cumpliendo con estos protocolos. O sea, que están operando, que salen a operar y que no evidencian que pueden tener, que hay un cumplimiento o controlan o que están establecidas normas y protocolos, ¿no? El protocolo puede estar establecido, pero definitivamente tiene que haber un control de este protocolo, ¿no? Un seguimiento, un monitoreo, ¿no? Y cómo es que puedo evidenciar, o cómo que la organización evidencia, ¿no? Que se está haciendo este seguimiento, este monitoreo de cumplimiento del protocolo COVID, ¿no? Entonces, eso es importante, que lo puedan tener en cuenta. Y bueno, eso es lo que quería comentar finalmente, ¿no? Muchísimas gracias.